Buenas tardes. Ok. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar conectados con nosotros el día de hoy para esta sesión. Es una sesión que es, pues es un básico para todos los que nos dedicamos a los trasplantes. Es la sesión de biopsia del injerto renal y la clasificación de Banff en trasplante renal. Y vamos a tener el gusto de contar con la presentación de la doctora Virgilia Soto Abraham, que es definitivamente pues de las máximas autoridades en este tema en el país y bueno, incluso en Latinoamérica. Entonces, pues bueno, es muy bueno contar con la presencia de la doctora y le doy la palabra a la doctora Virgilia. Muchas gracias, doctora. Agradezco enormemente la invitación. La verdad, he colaborado con ustedes con este tema en otras ocasiones y siempre ha sido un gusto poder participar en este curso, que es, pues además de bastante activo, según veo en su chat, siempre para nosotros bastante bueno en las presentaciones que ustedes hacen con frecuencia. Como comentó la doctora, el tema que abordaremos es la parte histológica de la valoración de las biopsias renales en el injerto, especialmente basado en el consenso de Banff. Como mencionamos, y prácticamente es una diapositiva básica para todas mis presentaciones, la utilidad de la biopsia renal siempre va a ser el método diagnóstico de estándar de oro para identificar un proceso de lesión tisular específico. Comentaba yo hace algunos días que podemos suponer muchas de las lesiones que se encuentran en el tejido a través de marcadores serológicos o urinarios, pero el diagnóstico definitivo siempre va a requerir la confirmación histológica. En ciertas enfermedades, especialmente alguna, el ejemplo característico como la nefropatía por IgA, no hay diagnóstico de nefropatía por IgA si no se demuestra la lesión inmunopatógena causada por esta inmunoglobulina dominante depositada en el mesangio. En el caso específico de la biopsia del trasplante renal, la utilidad es aún mayor para varias de las cosas. ¿Por qué? Porque nos sirve para determinar el mecanismo etiopatogénico, es decir, la disfunción si es inmunológica o no inmunológica, si hay causas sobreagregadas de daño de disfunción del injerto, para evaluar la terapéutica inmunosupresora, en muchas ocasiones también causante de lesión tisular, y finalmente para determinar si hay una correlación clínico-patológica en ciertas variables que pueden correlacionar con el pronóstico de la función renal, especialmente a largo plazo. Este artículo, que no es reciente, pero a mí en lo particular me gustó mucho cuando tuve oportunidad de leerlo, encabezado por el grupo del doctor Colvin, que ustedes saben que es el patólogo más importante en biopsia de injerto, hace mucho hincapié que la biopsia en el riñón trasplantado adquiere un enorme valor, especialmente porque hasta el 40% de los diagnósticos post-biopsia cambian o en su defecto modifican el tratamiento establecido. También es importante considerar que un detalle que no se toma tan en consideración desde el punto de vista clínico es que el injerto es un tejido que envejece mucho más rápido que los tejidos nativos. Por lo tanto, el tiempo post-biopsia hace que haya modificaciones que pueden ser atribuibles al tiempo propiamente dicho de trasplante. También es importante considerar que en ciertas poblaciones, no tanto como en la de nosotros, hay una alta tasa de recurrencia de las enfermedades base, especialmente en la de nosotros no, porque la enorme mayoría de los pacientes no tienen diagnóstico pretrasplante de su enfermedad de nativos, pero es importante irlas a buscar, especialmente cuando los injertos tienen cierto tiempo de evolución. La biopsia renal en los pacientes trasplantados debe tener una metodología muy parecida e incluso aún más exhaustiva que en los riñones nativos. Debe tener una excelente muestreo para microscopía de luz, con las 4 tinciones básicas para evaluar la microscopía de luz. Debe tener tejido suficiente para inmunofluorescencia directa, y desde mi perspectiva, sé que algunos otros nefropatólogos dicen que solo deben realizar fluorescencia en casos de que haya algo que pueda estar observándose en la microscopía de luz. Desde mi perspectiva,
Aunque la mayor parte de los casos de trasplante la inmunofluorescencia resulta negativa, por los pocos casos en los que pueda obtenerse información de recidivas o de otro tipo de lesiones que pueden ser mostradas durante la fluorescencia, es ideal que todos los casos tengan esta herramienta de apoyo diagnóstico. En el caso específico de la microscopía electrónica, puede, cuando el muestreo es extraordinariamente bueno, tenerse el tejido fijado en glutaraldehído para la microscopía electrónica, aunque no se realice en todos los casos, tomando en consideración el costo y que la obtención de información no siempre es tan relevante a través de este método diagnóstico. Sin embargo, y de manera más reciente, especialmente con el advenimiento de los marcadores de biología molecular para lesiones especialmente relacionadas con disfunción endotelial, la patología molecular ha adquirido una relevancia importante, sobre todo en algunos países que cuentan con esta tecnología, con este método de apoyo diagnóstico, como correlación con el resto de los hallazgos en la biopsia renal. Por lo tanto, el tejido de biopsia del injerto debe ser muestrado lo más adecuadamente posible para tener una muestra con la fijación o la preservación adecuada para cada una de las técnicas que estamos hablando. La metodología correcta, por lo tanto, ya sabiendo la información clínica, el tiempo de evolución del trasplante, qué lesiones voy a ir buscando directamente, el procesamiento tisular debe siempre tener la prioridad la microscopía de luz. No hay ningún otro método diagnóstico que pueda sobreponerse a un excelente muestreo para la microscopía de luz. Pero el cilindro obtenido con glomérulos en cantidad adecuada debe idealmente alcanzar para un buen muestreo para inmunofluorescencia, idealmente también para microscopía electrónica y para el resto de las técnicas que son de apoyo diagnóstico. La valoración o el éxito, como comento siempre, incluso para riñones nativos, de una buena metodología de biopsia renal empieza desde el momento de la toma. Y la valoración, o idealmente a través de un microscopio, del número de glomérulos que se está obteniendo. En el caso específico del injerto renal, es ideal que la muestra no sea predominantemente subcapsular. La razón, que el tejido subcapsular en el injerto siempre va a tener más fibrosis, más inflamación y muchos más datos de cronicidad por encontrarse precisamente en relación directa con la cápsula. La biopsia, por lo tanto, dependiendo de la metodología que vamos a realizar, requiere una preservación específica. En particular, y voy a hacer hincapié en esta parte, el bloque de parafina que se obtiene para la microscopía de luz es un material extraordinariamente valioso. Del bloque de parafina puede en algunas ocasiones realizarse estudio de inmunofluorescencia directa en tejido desparafinado. Su inmunoreactividad es mucho menor, pero es un método de resolver el no tener esta técnica de congelado. E incluso el bloque de parafina puede ser útil para realizar microscopía electrónica al reprocesar el material. Pero especialmente es valioso en el injerto porque después de las tinciones básicas va a ser prácticamente una rutina actualmente que nos sirva para realizar inmunohistoquímica. Inmunohistoquímica, ¿por qué? Porque dos de los marcadores que son rutinarios, desde mi perspectiva, después de cierto tiempo de trasplante, ya no son opcionales, deben ser una rutina, que son el C4D y el SB40. La técnica más específica para estos marcadores es la técnica de inmunohistoquímica por peroxidasa, que se realiza en tejido del bloque de parafina. Tiene la enorme utilidad que como el tejido ha sido fijado en formol, está perfectamente preservado y lleva una contratinción que es la hematoxilina, yo como patólogo tengo todas las posibilidades de darme cuenta cuando la marcación es correcta y está en el lugar que me sirve para diagnóstico, contra aquellas marcaciones que son de tipo inespecífico, como se puede observar aquí, por ejemplo, en los túbulos. La marcación correcta, como veremos a continuación para el C4D, me debe marcar la membrana basal de estas estructuras, de los capilares peritubulares, y aunque haya cierta reacción cruzada con el citoplasma de los túbulos o con las células inflamatorias, por la calidad del tejido y del corte puedo darme cuenta dónde sí es positiva y dónde es negativa. Para el SB40 o para los lugares con los que tenemos la fortuna de contar con JCBK, además de SB40, la marcación para todos los anticuerpos que tratan de demostrar virus debe ser una marcación nuclear. Por lo tanto, el poder contar con esta técnica del bloque de parafina es ideal para esta metodología.
Cuando vamos a evaluar la biopsia en el injerto, para nosotros como morfólogos es muy importante primero ubicarnos en qué momento estamos del trasplante, si es una biopsia inmediata, si es temprana o si es tardía. ¿Por qué? Porque varias de las características morfológicas se van modificando con respecto al tiempo de evolución del trasplante. Y de antemano sabemos que hay lesiones que son más frecuentes cuando el injerto es muy temprano que cuando ya lleva más de un tiempo, más de un mes de evolución. A ese respecto, también es importante analizar si las lesiones que estamos observando son netamente intrínsecas al tejido o en su defecto hay causas prerrenales o postrenales que pueden estar influyendo en la disfunción del injerto e incluso ocasionando cierto daño tisular también. Ya que determinamos que nuestro mecanismo de disfunción está en el parénquima renal, la siguiente pregunta importante es determinar si el daño es inmunológico, no inmunológico o es una combinación. No es infrecuente que en algunos casos especialmente haya lesiones sobrepuestas, especialmente cuando hay relación con ciertos mecanismos que no necesariamente están relacionados con el daño inmunológico. Si el daño es inmunológico, la siguiente pregunta es si es netamente celular, si es netamente humoral o, como sucede en muchos casos, es un daño mixto, como es frecuente que lo observemos. Todas las evaluaciones y el reporte emitido deben llevar ciertos criterios que son cuantificables. Esa es la base precisamente del consenso de Banff para estandarizar los reportes. Que tengo variables, que si bien es un poco árido el tratar de entenderlas todas por la nomenclatura, es importante saber que estas variables en conjunción pueden favorecer un diagnóstico o favorecer otro, por lo tanto es importante conocerlas. Hay varias variables que son cuantificables con respecto al porcentaje de afectación de la superficie cortical o incluso medular, como son la cantidad de corteza que hay, si esta predomina la fibrosis o el infiltrado inflamatorio, es decir, el daño crónico o el daño activo, el número de glomérulos, si se dice que por arriba de 7, pues es una muestra que debe evaluarse o darse como válida, aunque lo ideal es que tenga más de 10. Si estos predomina la esclerosis, la inflamación o glomerulitis, o en su defecto, daño de tipo de duplicación de membranas basales, que nos habla generalmente de daño inmunológico humoral crónico. Si los túbulos tienen atrofia o tubulitis, es decir, casi todas las variables, si se favorece la parte crónica o la parte activa, y las arterias. Por lo tanto, es importante conocer todas estas variables que son cuantificables. Comparar con biopsias previas, de ahí que el darle un valor numérico o cuantitativo sirve también para comparar si las lesiones han incrementado en actividad o han incrementado en cronicidad o en su defecto se han remitido. Es importante reportar de acuerdo a un consenso y el más importante, el más usado, que es el que revisaremos, es el consenso de Banff. Es importante finalmente también que la interpretación sea basada o sea con el conocimiento de toda la información clínica posible para poder aportar aún más criterios morfológicos que sean de utilidad para modificar el tratamiento. Generalmente cuando presento esta diapositiva, la mayor parte de los que la están observando tienen cierta preocupación. Generalmente porque los diagramas de flujo pueden resultar difíciles de entender inicialmente, pero son bastante fáciles. Cuando la disfunción del injerto es temprana aguda menos de 6 meses, para dividirlo de alguna manera en tiempo, cuando yo encuentro un parénquima totalmente normal, lo más probable es que efectivamente el tejido no tenga alteraciones y las causas no sean necesariamente tisulares renales. Si yo lo que encuentro es una inflamación intensa, predominantemente intersticial, y en este punto hago cierto hincapié, porque las lesiones que son inmunológicas de tipo celular responden con mucha inflamación intersticial y tubular. Por lo tanto, una inflamación intensa intersticial frecuentemente me puede traducir, si esta va acompañada de tubulitis, un rechazo de tipo celular activo. Si el infiltrado inflamatorio es intenso, pero va acompañado de granulomas o de eosinófilos, una posibilidad es nefritis tubulointersticiales asociadas al uso de medicamentos. Si el infiltrado inflamatorio es rico en neutrófilos, lo más probable es que se trate de un proceso infeccioso
de otra etiología o un proceso inflamatorio de otra etiología más encaminado a un proceso infeccioso. Pero también es importante recordar que algunos de los infiltrados inflamatorios intensos deben obligar a descartar infecciones tan frecuentes como son el polioma especialmente. Por lo tanto, y a pesar de que la inflamación intersticial en cantidad considerable, el diagnóstico que primero apoya es el de un rechazo celular, es importante recordar que hay diagnósticos diferenciales. Por otro lado, cuando el infiltrado no es tan intenso, incluso puede pasar a veces desapercibido, es importante considerar dónde se encuentra localizado y si este infiltrado inflamatorio se encuentra localizado especialmente en los capilares peritubulares o incluso en los glomérulos, la posibilidad, y a pesar de que el infiltrado no sea tan intenso, es que el daño inmunológico sea de tipo humoral. Si el infiltrado inflamatorio regular o focal se acompaña de necrosis tubular aguda y algunos otros datos de isquemia, sin glomerulitis y sin capilaritis peritubular, lo más probable es que estemos hablando de un daño isquémico o asociado también a medicamentos. Pero en injertos tempranos, sin una inflamación significativa, con datos de hemorragia intersticial, con microangiopatía trombótica, incluso con infarto, no es infrecuente que estemos hablando de rechazos humorales, aún incluso en la ausencia de inflamación significativa. Por otra parte, estos mismos cambios que recuerdan daño isquémico deben prestarse a diagnóstico diferencial, especialmente en los infartos que son totalmente isquémicos. Cuando la disfunción es más tardía, más de 6 meses, entonces el diagrama de flujo se distribuye de otra forma. Si el injerto es totalmente normal desde el punto de vista histológico, puede ser, igual que en las formas tempranas, que la causa de la disfunción no esté necesariamente en el parénquima. Pero la otra posibilidad es que exista un error de muestreo. De ahí, una consideración importante del grupo de expertos de BAMF es el recomendar que el buen muestreo del injerto deba incluir 2 cilindros córtico-medulares, idealmente de sitios diferentes. Entendemos desde el punto de vista histológico que esto a veces para la persona que está tomando la biopsia no es del todo sencillo o en su defecto el paciente no está en condiciones de ser sometido a varias punciones. Cuando en este tipo de tejidos encuentro microtrombos, especialmente que afectan microvasculatura de tipo arterial o arteriolar, una posibilidad es una microangiopatía trombótica de causa totalmente ajena a un rechazo humoral, es decir, una recidiva de una MAT o una MAT de otro tipo, como puede ser incluso la asociada a los medicamentos, a los inhibidores de la calcineurina. Si el infiltrado inflamatorio es intenso, 2 posibilidades importantes son el rechazo celular de tipo activo o, en su defecto, la enfermedad linfoproliferativa del injerto. En esta parte en particular, cuando el injerto ha rebasado más de 6 meses, empieza a haber una combinación muy peculiar. Ya no espera unos solo criterios de actividad, empiezan a insertarse diferentes criterios de cronicidad que combinados con los de actividad hacen más posible un diagnóstico que otro. Es decir, si yo lo que tengo es fibrosis intersticial o inflamación considerable en áreas de fibrosis, conocida como IIFTA, y esto está acompañado de, o la fibrosis se distribuye en forma de parches o bandas, con daño vascular arteriolar, lo más probable es que esté ante un caso de toxicidad crónica por inhibidores de la calcineurina o en su defecto, y poner mucha atención en esto, sus diagnósticos diferenciales. Si el paciente es hipertenso o diabético, no necesariamente los inhibidores de la calcineurina son los causantes de todos los cambios. Si estos datos de cronicidad se acompañan de dobles contornos en los glomérulos, hablamos de una glomerulopatía crónica del trasplante. Pero si estos cambios de cronicidad van acompañados de daño inflamatorio de la microvasculatura, lo más probable se trata de un rechazo mediado por anticuerpos. La clasificación de trabajo de BAMF, por lo tanto, es la clasificación que nos permite estandarizar todos estos criterios. Brevemente y de manera histórica, ustedes saben perfectamente que esta clasificación fue acuñada como consenso y publicada por primera vez en 1993, donde se hacía una división relativamente cercana a lo que tenemos todavía ahora, en la que ha habido ya algunas modificaciones, por supuesto, donde se hacía una estandarización de ciertos criterios histológicos, como era la glomerulitis, la inflamación intersticial, etcétera, que hablaban de actividad, contra aquellos que hablaban de cronicidad,
categorizándolos con un valor numérico dependiendo del porcentaje de afectación que tuvieran. Todos estos criterios morfológicos, que siguen siendo hasta la fecha la base de lo que tenemos actualmente, en conjunción permitían favorecer alguna de las categorías de diagnósticos que ya estaban estandarizados desde entonces, desde 1993. Sé que la diapositiva está un poco cargada, pero a mí en lo particular me gustaría que pusieran atención a esta última parte, lo que era la categoría 5, nefropatía crónica del injerto. Era una forma de daño crónico avanzado. Estoy casi segura que por la edad de la mayoría de ustedes no les ha tocado ver un reporte ya con esta clasificación. Una forma crónica de daño acumulativo por diferentes etiologías. Y si bien para el patólogo era mucho más sencillo mandar a la categoría de nefropatía crónica del injerto, que podía incluir rechazos humorales crónicos, rechazos celulares crónicos, toxicidad crónica por inhibidores de la calcineurina, daño de otro tipo totalmente independiente, para nosotros era más sencillo ocupar esta categoría. No hablaba de la etiología, y por lo tanto, a pesar de que era una categoría en la que era muy probable que el pronóstico de la función renal fuera corto, actualmente sabemos que es importante que si un paciente pierde la función renal de un injerto, saber la causa del mismo por la posibilidad de un segundo injerto. Para 1997 se estandarizó lo que se consideraría una muestra óptima o subóptima. Es una de las contribuciones más importantes de esta modificación. Un salto importante para 2007 fue la modificación de retirar el término de nefropatía crónica del injerto y tratar de hacer categorías que fueran más específicas con respecto a la fisiopatogenia de las lesiones, dejando los riñones normales como categoría 1, todo el daño inmunológico mediado por anticuerpos como la categoría 2, el daño mediado por células categoría 4, las características inflamatorias que no reunían todos los criterios de un rechazo celular como categoría 3, y en lugar del término de nefropatía crónica del injerto, apareció la categoría 5, que se refería a la fibrosis intersticial y atrofia tubular de tipo inespecífico, es decir, no había una etiología contundente que nos permitiera clasificar adecuadamente la parte crónica. Un salto importante es el BANFF 2011. Este en particular lo recuerdo mucho porque antes de este año, si el patólogo encontraba criterios de inflamación de microvasculatura con un C4D negativo, no era posible clasificar en ausencia de la determinación de anticuerpos antidonador específicos a un paciente como con la posibilidad de tener un rechazo humoral. Entonces, cuando aparece esta publicación de 2011 de rechazos humorales C4D negativo, para mí, en lo personal, es el parteaguas de lo que es actualmente la parte morfológica, especialmente para los rechazos humorales. Sabemos actualmente que los criterios morfológicos más importantes no es la presencia o ausencia del C4D. Hasta 3/4 partes de los rechazos humorales pueden ser negativos para el C4D, especialmente si la técnica es por inmunohistoquímica. El porcentaje es un poquito menor cuando la técnica es por fluorescencia. Pero lo importante de este año es que entonces yo, como patólogo, tengo la posibilidad de sugerir un rechazo mediado por anticuerpos con los puros criterios histológicos de inflamación de microvasculatura. Para BANFF 2003 entonces se adecuó precisamente los criterios de inflamación de microvasculatura, dentro de los cuales apareció, bueno, ya existía, pero para rechazo humoral, el criterio de endarteritis, que era un criterio casi exclusivo de rechazos celulares, se consideró un criterio también importante para el rechazo humoral. El siguiente salto, tal vez importante, se encuentra en BANFF 2018, donde aparecen ciertas categorías, especialmente de cronicidad tubulointersticial, con algunos datos de actividad que permiten acuñar un término que hasta entonces no existía: rechazo celular de tipo crónico activo. Es decir, tengo criterios que no son de humoral crónico y criterios de actividad que no son de humoral, son netamente de celular, que favorecen este diagnóstico, que hasta la fecha ha sido bastante debatido con respecto al tratamiento especialmente, y si realmente existen o no. El
consenso que seguimos o que estamos utilizando en este momento o que seguimos con el que hacemos los reportes actualmente es el de BAMF 2019. Este en particular tiene la peculiaridad que además agregó ya como una categoría 5, reemplazando el daño de tipo inespecífico a la nefropatía asociada a poliomavirus. Entonces, en conclusión, lo que tenemos en este momento son categoría 1, biopsias normales o cambios inespecíficos, cosa también que surgió, que tiene cierta modificación. Categoría 2, cambios mediados por anticuerpos. Categoría 3, los cambios limítrofes, es decir, no reúne criterios suficientes de un rechazo mediado por células, pero hace sospecharlo. Nefropatía asociada a polioma, categoría 5, y todo el resto de las lesiones va categorizada como los cambios misceláneos o categoría 6. Entonces, para iniciar las consideraciones de la evaluación del injerto, es importante determinar la información clínica que nos va a servir para ubicarnos en qué tipo de lesiones hay que buscar específicamente. Tipo de donador, tiempo post-trasplante, si hubo una función inicial buena, qué medicamentos se está utilizando, la enfermedad de origen o de nativo, si es que es posible saberla, etcétera. Pero también es importante otros datos, como si ha tenido biopsias previas, por ejemplo, si estas biopsias previas han sido de diagnósticos de rechazo o de toxicidad por medicamentos, porque la biopsia actual que estamos evaluando puede darnos criterios de progresión o de resolución del proceso. Cuando tenemos entonces que evaluar una biopsia, es importante, por lo tanto, basarnos en el consenso de BAMF para que el idioma sea el mismo entre todas las personas que interpretamos biopsias y en aquellas cuya información es valiosa para el tratamiento. ¿Cuáles son los criterios y las categorías que les comento yo? Desde mi perspectiva, termina siendo la parte más árida siempre de la clasificación de BAMF, pero que es importante, pues, relativamente tener cierta información. Los primeros que mencionaremos serán los cambios que son atribuibles a datos de actividad. El primero y tal vez con el que siempre se inicia es la inflamación intersticial, sabiendo que debe ser en áreas no fibrosas, que el infiltrado debe ser de mononucleares, linfocitos o células plasmáticas, y que el tejido que debe evaluarse es casi exclusivamente el cortical. Por lo tanto, en muestras que son predominantemente medulares, la mayor parte de los criterios de inflamación o de actividad pueden no ser válidas precisamente. Y por lo tanto, el diagnóstico estar limitado precisamente por esto. La inflamación mononuclear debe evaluarse en una panorámica tratando de determinar si en áreas no fibrosas tengo del 10 al 25% de la superficie cortical inflamada, del 26 al 50 o más del 50 para categorizar en I1, I2 y 3. La tubulitis, que es el siguiente criterio categorizado con la letra T. Si en un corte transversal de un túbulo en áreas no fibrosas tengo en ese mismo túbulo focos de linfocitos que pueden ser de 1 a 4 células, tengo un T1, de 5 a 10 células T2 y más de 10 células por corte transversal T3. ¿A qué me refiero con esto? Tal vez lo más sencillo es observar estos túbulos que tienen inflamación, pues los cortes transversales que se están observando aquí, la verdad mínima, y en esta otra tenemos túbulos que en las luces tienen una importante cantidad de células inflamatorias, haciendo hincapié específicamente que la tubulitis, uno, debe ser de mononucleares, no de neutrófilos, y el siguiente punto importante es que el término tubulitis implica la infiltración de estas células del epitelio específicamente. Si yo el infiltrado lo encuentro en las luces tubulares, no es precisamente el término al que me tengo que referir como tubulitis. Serían otras etiologías las que estaría sospechando. La inflamación vascular categorizada con la letra V, o conocida como arteritis o endarteritis. Esta categoría es realmente importante porque incluso exclusivamente, si se presenta exclusivamente en ausencia de otros cambios inflamatorios, casi por sí mismo puede hacer diagnóstico de rechazo en algunas ocasiones. La endarteritis tiene importancia tanto para los rechazos celulares como para los rechazos tumorales. Y actualmente, desde mi perspectiva, de mi humilde opinión, siempre va a ser muy valiosa para tratar de juntar criterios para un rechazo humoral más que para uno verdaderamente celular. La endarteritis tiene dos formas de dividirse. Cuando tengo varias arterias y arteriolas que son evaluables, puedo hablar
del porcentaje de la íntima que se encuentra afectada. Es decir, menos del 25, más del 25, pero menos del 50% de la luz, o en su defecto, toda la luz. Esto es un ejemplo de endarteritis apenas incipiente, un B1, B2, 2/3 partes de la pared, y un B3, una inflamación transmural. Criterios, todos los criterios anteriores, inflamación intersticial, tubulitis y endarteritis, son criterios de actividad especialmente importantes para los rechazos celulares. Por otra parte, para los rechazos humorales, los criterios de inflamación de microvasculatura son mucho más valiosos, como cuáles. La microvasculatura será siempre o prácticamente en la que predominan los capilares. Por lo tanto, los capilares glomerulares me dan la categoría de G, glomerulitis. La glomerulitis puede evaluarse como G1, G2 y G3 cuando tengo daño predominantemente segmentario en menos del 25% de los glomérulos. G2, cuando tengo daño predominantemente o tendiendo a ser más global, pero en un porcentaje que está cercano al 50% de los glomérulos. La categoría específica en BAM dice del 25 al 75. Y un G3, cuando la inflamación de los glomérulos es global o predominantemente global, y cuando más del 75% de los glomérulos tienen células inflamatorias. Estas dos posibilidades de clasificación existen porque hay muestras que están limitadas y que a veces tienen muy pocos glomérulos, o incluso pues a veces con la mala suerte que se puede contar con un solo glomérulo, y pues la categoría se debe intentar evaluar. Esta es una glomerulitis G1, apenas algunas células inflamatorias en las luces. G2, donde el cambio es predominantemente o de más importancia de manera segmentaria, y un G3 donde todo el daño es global, o todo el glomérulo tiene inflamación, es un daño global. La inflamación de capilares peritubulares con las letras PTC, capilaritis peritubular. Esta es uno de los criterios también importantes o de alto valor para los rechazos humorales. Los rechazos humorales con inflamación de los capilares peritubulares requieren que cuando menos el 10% de los mismos se encuentren inflamados. Ya que contamos con esta referencia, el 10% de los capilares inflamados, ahora sí, me voy a cortes transversales de los mismos, especialmente como estos que estamos observando aquí, y cuento el número de células inflamatorias que están en la luz. El PTC que se le pone es, si ustedes ven estos tres capilares, el que sea de mayor valor. Claro que el cambio debe ser no ocasional, debe ser idealmente frecuente en prácticamente toda la muestra. La inflamación total, categorizadas con las letras TI, implica toda la inflamación cortical, subcapsular, perivascular, nodular, etcétera, incluso de áreas de fibrosis, que se acuña con esta categoría, TI. Siempre lo comento en todas las pláticas que doy cuando estamos explicando esto. Yo en lo particular en mis reportes no la utilizo porque a veces causa un poco de confusión con otras categorías que me hablan del daño subcapsular o que me hablan de la inflamación en áreas de fibrosis. Inflamación en áreas de fibrosis y fibrosis con atrofia tubular, conocida con las siglas IIFTA. El IIFTA implica todo aquel proceso inflamatorio que vaya siguiendo específicamente las áreas de fibrosis, es decir, fuera del intersticio que se encuentra bien conservado y sin fibrosis. ¿Por qué es relevante actualmente? Y por eso le puse los asteriscos. Porque esta categoría, que es relativamente de reciente presentación en el grupo en los artículos de BAMF, implica actualmente que un IIFTA por arriba de 2, es decir, que haya inflamación en más del 25 y menos del 50% del parénquima cortical fibroso, puede obligarnos a buscar intencionadamente un rechazo celular crónico activo. Esta fue la categoría que dio pie a la categoría que tenemos actualmente acuñada como rechazo celular de tipo crónico activo. Otro criterio importante que es de valor su estandarización es el C4D. El C4D tiene dos formas de realizarse, en tejido congelado por inmunofluorescencia o en tejido en parafina por inmunoperoxidasa. Voy a mostrar primero la foto de la inmunofluorescencia directa con C4D. Si ustedes ven, en prácticamente cualquier inmunofluorescencia, el tejido no se observa un fondo negro. Lo que florece es lo que yo puedo evaluar. Entonces, cuando tengo un C4D3, no tengo problema.
prácticamente todos los, más del 50% de los capilares se encuentran marcados y sería poco probable que lo que esté marcado no sean capilares peritubulares. ¿Por qué? Pues porque más del 50% de los mismos tienen este aspecto. Sin embargo, cuando yo tengo un C4D1, por ejemplo, o un C4D2, la posibilidad es que varias de estas estructuras puedan no ser necesariamente la membrana basal de los capilares peritubulares, pueda ser la membrana basal de los túbulos y estar evaluando de manera errónea este marcador. A diferencia de esta técnica, cuando el C4D se realiza por histoquímica, por peroxidasa específicamente, que es la que le da este color café a la técnica, yo tengo todas las bondades de un tejido adecuadamente fijado y de un tejido en el que por la contratinción estoy observando perfectamente qué es lo que está marcado. En este caso en particular, quería mostrarles que a pesar de que aquí se ve mucha positividad, muchas de estas células que están marcadas son células presentadoras de antígenos, son células o parte del proceso inflamatorio. Sin embargo, en esta otra puedo darme cuenta que los capilares peritubulares tienen una marcación lineal, circunferencial, siguiendo prácticamente todos los capilares que se ven en el campo. Las siguientes categorías, entonces, son las que implican cronicidad. Una de las categorías más importantes, porque junto con la atrofia tubular implican el pronóstico a largo plazo de la función renal, no para los injertos, prácticamente para cualquier riñón, es esta precisamente, la fibrosis intersticial, que implica el porcentaje de superficie cortical que tiene daño crónico. Y esto puede categorizarse entonces desde una panorámica teñida con un tricrómico en el que las zonas azules son las que nos dicen cuánta superficie es la que se encuentra afectada. Generalmente esta categoría, la mayor parte de los que evaluamos biopsias, la damos de la mano con la atrofia tubular. La razón es que el mecanismo que lleva a la fibrosis intersticial es el mismo generalmente que lleva a la atrofia tubular. Por lo tanto, son categorías que van siempre de la mano. Menos del 25% de la superficie cortical afectada es un CT o un CI1, dependiendo si es la fibrosis o la atrofia tubular. Más del 25% y menos del 50% es una categoría 2 y más del 50% es una categoría 3. Otro criterio de cronicidad importante, el engrosamiento de la íntima de las arterias de pequeño calibre y de las arteriolas, que implica este aspecto obliterativo de la íntima que me va cerrando las luces. Es importante considerar que este criterio muy probablemente puede tener diferentes mecanismos que lo ocasionen, incluyendo el rechazo mediado por anticuerpos y el rechazo celular. ¿Por qué? Porque una verdadera endarteritis, que es la inflamación de la íntima vascular, va a condicionar con el tiempo la fibrosis de este componente, que es la íntima. Por lo tanto, el encontrar este criterio en un paciente que tiene otros criterios de cronicidad para rechazos humorales específicamente, adquiere valor, especialmente cuando se evalúa la parte crónica de los rechazos humorales. La engrosamiento fibroso de la íntima se categoriza con las letras C. De ahora en adelante, todos los criterios de cronicidad irán acompañados de la letra C. Y si ustedes observaron con cuidado, la fibrosis intersticial es la letra I, como si fuera inflamación intersticial, pero con la C previa. Es decir, vamos a tratar de imaginar por qué se categorizaron así. Porque mucho de lo que fue infiltrado inflamatorio en áreas activas, si yo lo dejo cicatrizar, me va a producir fibrosis intersticial. Mucho de lo que fue tubulitis inicialmente activa, si lo dejo cicatrizar, me va a producir atrofia tubular. Pues mucho de lo que fue endarteritis, que recuerdan que se categoriza con la letra V, si lo dejo cicatrizar, me va a dar arteriopatía crónica del injerto. La arteriopatía crónica del injerto puede evaluarse incluso desde las panorámicas porque muchos de los vasos más afectados son las arterias de pequeño calibre. Van reduciendo de manera concéntrica, inicialmente con material fibromixoide y posteriormente con láminas de colágena 4, de manera concéntrica a la íntima, es decir, no es un cambio que sea a expensas de la media, no, es a expensas de la íntima. ¿Por qué? Porque frecuentemente implica que el daño agudo que está condicionando este dato de cronicidad fue la inflamación que se localizó en esta ubicación. Generalmente la arteriopatía crónica del injerto con datos de cronicidad puede ir acompañada de algunos datos de actividad. Si mi injerto estuviera limitado a este vaso, a la evaluación de este vaso, hablaríamos entonces de un rechazo crónico activo porque tengo criterios de cronicidad como son el CB, con criterios de actividad como son la endarteritis o V.
Vean esta muestra en la que prácticamente ya no hay inflamación, pero el material que se encuentra en la íntima, aquí acaba la muscular, si ustedes la observan la pueden ir siguiendo perfectamente, la elástica interna, cómo se van laminando las elásticas hacia el interior hasta tener este cambio obliterativo. Entenderemos, por lo tanto, que entre más cerrada se encuentre la luz, más daño isquémico al parénquima irrigado por este tipo de vasos. Entonces, la arteriopatía crónica del injerto es un criterio importante para la cronicidad. La glomerulopatía crónica del trasplante, categorizada con las letras CG. ¿De dónde viene entonces la mayor parte de la glomerulopatía crónica del trasplante? De la glomerulitis. Es decir, la glomerulitis es la parte activa, la glomerulopatía crónica del trasplante es la forma crónica u organizada. Esta forma crónica u organizada implica que en algún momento hubo inflamación de la luz y más específicamente daño endotelial. Por lo tanto, como los capilares glomerulares no tienen una muscular que les permita hacer este aspecto como en las arteriolas de engrosamiento de la íntima, lo que sucede es que se duplican las membranas basales. Si la duplicación de las membranas basales es únicamente vista por microscopía electrónica, hablo de un CG1A. Desde el punto de vista de la microscopía de luz, el criterio más, digamos, más bajo que puedo encontrar es un CG1B, que implica ocasionales capilares glomerulares duplicados. CG2 del 25 al 50 y CG3 más del 50. ¿Qué significa esto? Esto que observamos aquí. Son dobles contornos con membranas basales que se encuentran probablemente ya laminadas, duplicadas y en las que puede haber algo de interposición celular. Vean este otro ejemplo, la membrana original y la nueva membrana. O este otro, la membrana nueva y la membrana original, incluso con células interpuestas, como se observa aquí, que son todas las que en algún momento se encontraron en la luz. Como implica un mecanismo de remodelación importante de las membranas basales y duplicación de las mismas, adquiere cierto aspecto que si se tratara de un riñón nativo, hablaría de un patrón membrano proliferativo por esta duplicación. Generalmente la remodelación de membranas basales puede ir acompañada de otras características que a veces obligan a otros diagnósticos diferenciales, como este que estamos observando aquí, que recuerdan espículas. Otro criterio de cronicidad, la multilaminación de la membrana basal de los capilares peritubulares. Un criterio estandarizado exclusivamente para muestras revisadas por microscopía electrónica, en las que se observa laminación a través de esta técnica, una membrana, 2 membranas, 3 membranas de los capilares peritubulares. Por lo tanto, no es un criterio que pueda observarse a través de la microscopía de luz. Un comentario como paréntesis es que cuando los capilares peritubulares ya se encuentran muy dañados, lo que yo puedo ver equivalente a la microscopía de luz es un engrosamiento irregular de las membranas basales. Si ya vimos las categorías de actividad que son I, T, V, G, PTC, y vimos las categorías de cronicidad, hablaremos entonces de aquellas categorías que tienen cierta relevancia tanto para el daño o para el daño crónico diagonal activo, es decir, implican mecanismos en los que se ha establecido cronicidad, pero el daño inmunológico continúa activo. La más importante probablemente es la inflamación en áreas de fibrosis. Si bien puedo tener áreas de fibrosis totalmente perdidas en las que no hay inflamación, ¿qué sucede cuando el parénquima fibroso está importantemente inflamado? A esta categoría, IFTA1, IFTA2, IFTA3, implica qué porcentaje de la superficie cortical fibrosa se encuentra inflamada. Ojo, especialmente si hay patólogos viendo la presentación. No necesariamente el IIFTA debe ir de la mano con el IFTA. Es decir, yo puedo tener más fibrosis en el parénquima cortical de la inflamación que va siguiendo la fibrosis. Es frecuente que vayan de la mano, pero no es imposible o no es del todo infrecuente que la inflamación no acompañe necesariamente de manera totalmente exacta a las áreas de fibrosis. La fibrosis puede ser mucho más alta que la inflamación en áreas de fibrosis. Este es un ejemplo. Me acerqué, esto es en las panorámicas, se puede ver que la inflamación va siguiendo la parte azul, por eso se llama IFTA, pero cuando me acerco veo que todo este proceso inflamatorio que se está viendo aquí tiene o va acompañando la pérdida de parénquima e incluso la atrofia tubular, como se puede observar aquí.
El azul del tricrómico de Masson me ayuda mucho a darme cuenta que todo este infiltrado mononuclear se encuentra entre túbulos atróficos y especialmente entre fibrosis tubulointersticial, que incluso ocasiona que los túbulos se separen y pierdan el patrón espalda con espalda. Sin embargo, y para considerar un criterio muy importante actualmente, también es importante ver si hay datos de actividad, especialmente tubulitis, en áreas de fibrosis y atrofia tubular. Es decir, me regreso a estos campos. Están totalmente dañados desde el punto de vista tubulointersticial, pero los túbulos que se alcanzan a ver, de todos modos, tienen algo de inflamación. Muchos de estos túbulos están atróficos y lo sé porque están pequeños, pero otros se encuentran conservados y también están inflamados. La tubulitis activa en áreas de fibrosis y atrofia tubular, categorizada con la letra T, IFTA, implica un criterio actualmente relevante para los rechazos crónicos diagonal activos de tipo celular, una categoría que ustedes bien saben fue recientemente acuñada. Este es otro ejemplo. Vean el capilar peritubular, aquí está cortado transversalmente, y todas las células inflamatorias están, todas, tiene más de 30 o no sé cuántas en el interior del túbulo, pero son túbulos atróficos. Antes de esta modificación, la inflamación o la tubulitis en áreas de atrofia y fibrosis intersticial no tenía relevancia para los rechazos. Actualmente sí. Y cuando la tubulitis es muy significativa, aún en túbulos atróficos, debe considerarse un criterio que puede categorizar para el daño de tipo celular. Finalmente, otro criterio que me habla y que fue ya estandarizado para las últimas revisiones de BAMF es el nivel de carga de poliomavirus y las inclusiones virales o la positividad para el SB40. Implica qué tanto daño citopático por superficie de corteza o de médula, en este caso sí importa la médula, encuentro en los túbulos o en su defecto, qué tanto porcentaje de positividad para el marcador SB40 estoy observando. De esta manera, el nivel de carga de poliomavirus se categoriza con las letras P, V, L e implica qué tan posible es, desde el punto de vista histológico, aún en la ausencia de la marcación para SB40, que la disfunción del injerto se deba a infección por poliomavirus. Las inclusiones por poliomavirus pueden ser bastante diferentes entre sí. Existen 4 básicas, no me detendré porque no es parte de la plática del día de hoy, a decir que las más importantes o las más características son aquellas que vuelven el núcleo como borrado, como vidrio despulido. Estas inclusiones son importantes porque además se pueden acompañar de cambios regenerativos muy atípicos que recuerdan pues daño citopático en más túbulos de los que pueden tener las inclusiones características. Un criterio netamente de cronicidad, incremento de la matriz mesangial, categorizado con las letras MM. Esta categoría de ensanchamiento de la matriz mesangial implica un fenómeno muy peculiar. Implica inicialmente mesangiólisis y posteriormente incremento de la matriz, y ambas características implican daño isquémico. ¿Por qué un glomérulo tendría daño isquémico crónico? Pues generalmente es una categoría que correlaciona con el daño vascular o arteriolar que acompaña a la toxicidad por inhibidores de la calcineurina. El ensanchamiento de la matriz mesangial, para los patólogos, pues no será raro saber que su diagnóstico diferencial, especialmente en un paciente con antecedente de diabetes, pues es la mesangioesclerosis diabética. La hialinosis arteriolar, categorizada con las letras A, H, implicaba hasta hace unos años, cuando tenía este aspecto nodular, toxicidad por inhibidores de la calcineurina, casi era un criterio sine qua non. Actualmente se sabe o se maneja que la toxicidad por inhibidores de la calcineurina debe establecerse como diagnóstico, sumando varios criterios que apoyen esta posibilidad en ausencia de otras entidades específicas que puedan causar los mismos cambios. El ejemplo característico es la diabetes. La diabetes es una de las enfermedades, igual que la hipertensión y la vejez de los tejidos, que pueden darme más arteriolopatía hialina. Y a este respecto hay que recordar que el injerto es un tejido que envejece más rápido, por lo tanto es una categoría bastante inespecífica como para dirigirla etiológicamente de manera tan significativa a un daño como es la toxicidad por inhibidores de la calcineurina. Actualmente, esta categoría AH no se considera importante ya
para toxicidad de los inhibidores de la calcineurina. La que sí se considera es la arteriolopatía hialina circunferencial, que implica este criterio. No son nódulos, ahora es un criterio de cierra toda la pared, este aspecto hialino, y generalmente debe acompañarse de este aspecto espumoso del endotelio para que yo pueda sospechar la posibilidad de toxicidad por inhibidores de la calcineurina, que hay que recordar que causan disfunción endotelial. Entendiendo las categorías, entonces, la clasificación de Banff se basa entonces en la conjunción de criterios que están dados por esta estandarización. Este es un cuadro que les hice especialmente para simplificar todo lo que hemos visto hasta ahorita. Los criterios de actividad son la inflamación intersticial, la tubulitis, la inflamación de los vasos de pequeño calibre, la glomerulitis, la inflamación de capilares peritubulares y la presencia de C4D. Si ustedes ven con cuidado, la parte superior son criterios que favorecen rechazo celular, y la parte inferior, criterios que favorecen rechazo humoral, tomando en consideración que actualmente la inflamación de arterias, de arteriolas y arterias, es bastante frecuente también como criterio para el rechazo humoral. ¿Cuáles son los criterios de cronicidad? La fibrosis intersticial, la atrofia tubular, el engrosamiento fibrointimal arterial o arteriopatía crónica del injerto y la glomerulopatía crónica del trasplante. ¿Cuáles son los criterios que traducen cronicidad diagonal actividad? La inflamación intersticial total, la inflamación en áreas de fibrosis, el IIFTA, la tubulitis en áreas de atrofia y fibrosis intersticial, el TIFTA, y el nivel de carga de poliomavirus. Sabiendo ya este resumen, entonces pasaremos a cómo armamos los diagnósticos. Y los diagnósticos más importantes, por obvias razones, y serán los que prácticamente mencionaremos para esta plática, para terminar esta plática, es cómo integramos el diagnóstico de rechazo mediado por anticuerpos y cómo el de rechazo mediado por células T. El rechazo mediado por anticuerpos o categoría 2 de Banff, sabemos que debe contar con los 3 criterios necesarios para diagnóstico, que son la inflamación de microvasculatura, la presencia de C4D con un patrón lineal circunferencial en capilares peritubulares, o en ausencia de esto, algo que jamás tendré o que no tendré por el momento, la presencia de genes que transcriben daño endotelial. En nuestro medio, y siempre haremos hincapié, en muchos centros hospitalarios no contamos a veces con el C4D, cosa que debería ser una rutina. Pues creo que mucho menos contaremos pronto con los genes que transcriben daño endotelial. Y el tercer criterio, que es la evidencia serológica de anticuerpos antidonador específico, tipo HLA o no HLA. Eso dice la clasificación. Es importante este último detalle porque a veces nosotros tenemos criterios contundentes de inflamación de microvasculatura. El C4D resulta negativo. Hay que recordar que hasta 3/4 partes de los rechazos humorales son C4D negativos, pero no contamos, más bien, el resultado de los anticuerpos antidonador específico no es que sean negativos, es que en muchos lugares al momento de la biopsia no se han realizado tampoco. Entonces, este detalle es peculiar porque a veces el único criterio que tenemos en las manos es la inflamación de microvasculatura, criterio al que se le ha tratado de dar más peso del que tenía antes en ausencia de los otros 2 criterios. ¿Qué hago yo? Pues si no tengo los 3 criterios completos, hablo de un rechazo o sospechoso de rechazo de tipo humoral. Los rechazos humorales entonces responden con la microvasculatura. No es importante la cantidad de inflamación intersticial ni la que se encuentra en los túbulos. Es importante que la inflamación se encuentre en los capilares glomerulares o, como se observa aquí, en los capilares glomerulares con los capilares peritubulares. Un detalle importante es que la sumatoria de la inflamación de microvasculatura debe rebasar el 3. ¿Cómo es esta sumatoria? Puedo tener un G1 con un PTC2 o un G2 con un PTC2 y tengo una sumatoria de 4. O tener un G1, PTC1 y una endarteritis 1 y tener una sumatoria de 3. Pero lo importante es que independientemente de que rebase el 3, de 3 para arriba, de sumatoria de inflamación de microvasculatura, para este criterio de rechazo humoral es importante que siempre debe haber glomerulitis. Es decir, en ausencia de glomerulitis no se puede establecer el criterio de inflamación de microvasculatura.
Otro criterio importante para los rechazos humorales es el daño microangiopático. Hay que recordar que por definición un rechazo humoral es microangiopático, es decir, es una de las formas de daño microangiopático, no necesariamente trombótico de manera inicial, y que con mucha facilidad por la disfunción endotelial que ocasiona puede virar o presentarse simultáneamente con datos de trombosis. La microangiopatía trombótica en presencia de glomerulitis o en su defecto de C4D es un criterio lo suficientemente fuerte para sospechar daño inmunológico de tipo humoral. Otro criterio que se establece para rechazo humoral, pero solamente en los injertos muy tempranos, es la lesión tubular aguda. Esto específicamente en presencia de C4D. Finalmente, es importante recordar que la endarteritis actualmente puede ser incluso criterio único que haga sospechar un rechazo. Si esta endarteritis se establece, incluso, ojo, en ausencia de glomerulitis, pero con un C4D positivo, es criterio suficiente para sospechar un rechazo mediado por anticuerpos. Los rechazos humorales pueden combinarse, además de los datos de actividad de inflamación de la microvasculatura, con mucho edema o disfunción endotelial que hace que las células incluso cierren las luces. A esto, que como estamos viendo en esta diapositiva, va acompañado de algunos criterios ya tempranos de cronicidad, como es la glomerulopatía crónica del trasplante con la duplicación de membranas basales, es a lo que categorizaríamos actualmente como un rechazo crónico, diagonal activo, de tipo humoral. Entonces, este rechazo crónico, diagonal activo, de tipo humoral, debe contar con las tres características para el diagnóstico. ¿Cuáles? Uno, la inflamación de microvasculatura. Dos, datos histológicos de laminación de la microvasculatura, como es la glomerulopatía crónica del trasplante y la multilaminación de las membranas basales de los capilares peritubulares. Criterio que habíamos comentado que solamente se ve por microscopía electrónica. Y el tercero es la fibrosis de la íntima, que frecuentemente puede, aunque puede ser atribuible a otras causas, cuando se acompaña de lo anterior, pues es atribuible a daño de tipo humoral. En presencia de C4D positivo o de anticuerpos antidonador específicos. Es esto que comentábamos, una combinación entre inflamación y duplicación de membranas basales, como se puede observar aquí, o entre multilaminación de capilares peritubulares o endarteritis con arteriopatía crónica del injerto. Siempre en presencia de C4D positivo o en su defecto de anticuerpos antidonadores específicos positivos. La categoría 2, rechazo mediado por anticuerpos. ¿Cómo integro o cómo junto criterios morfológicos para hacer este diagnóstico? Bueno, aquí lo importante, déjenme pasar acá. Aquí lo importante es la inflamación túbulo-intersticial. La inflamación túbulo-intersticial, que puede estar categorizada por la letra I y T e incluso con la letra V, que puede darme un rechazo netamente activo, que puede ser inicialmente túbulo intersticial, o puede ser vascular también. Es una categoría que también puede presentarse en el rechazo celular. Es decir, y para fines prácticos, para tratar de entender, los rechazos humorales son necesariamente microangiopáticos y los rechazos celulares son necesariamente tubulointersticiales. Es casi una regla para este tipo de lesiones. El rechazo humoral, celular, también puede ser crónico diagonal activo. Esto debe incluir una combinación de IIFTA cuando menos 2, con una combinación de tubulitis activa o de tubulitis en áreas de atrofia tubular. Generalmente este criterio debe excluir la presencia de anticuerpos antidonador específico o de C4D. Este es un criterio de rechazo o unas fotografías de rechazo crónico diagonal activo de tipo celular, donde puedo ver importantemente el parénquima dañado de forma crónica y mucha inflamación siguiendo las áreas de fibrosis. Esta inflamación que va siguiendo las áreas de fibrosis, cuando me acerco, está combinada con tubulitis en túbulos viables y en túbulos atróficos chiquitos. Este es otro ejemplo. Vean el daño isquémico que tienen los glomérulos, cómo hay pérdida franca de parénquima, pero al acercarme encuentro tubulitis verdaderamente activa. O en su defecto, arteriopatía crónica del injerto con algo de endotelitis. En ausencia de C4D, por supuesto. La categoría 3 es una categoría, digamos, limítrofe, porque no reúno criterios suficientes que sea una combinación suficiente de T y de I o de V para hablar de un rechazo mediado por células, pero sí tengo algo de inflamación.
Esta categoría, ojo, por favor, es importante que entendamos que lo que hace sospechar o lo que hace que uno tenga que descartar es un verdadero rechazo celular, pero es una categoría frecuente cuando el paciente lo que tiene es un rechazo celular activo que ha sido boleado previamente a la biopsia. El túbulo intersticio, el infiltrado inflamatorio túbulo intersticial responde rápidamente al tratamiento. Por lo tanto, digamos que son criterios ensombrecidos por el tratamiento y pues al no reunir las categorías suficientes o los criterios suficientes de rechazo celular, quedan categorizados como rechazo de tipo limítrofe. Es aquel en el que la combinación entre inflamación intersticial y la tubulitis no me alcanza. Es un T1 con un I1 o es un I2 con un T1, que la combinación no es suficiente para llegar a un rechazo, a un verdadero rechazo celular, cuya categoría mínima es la combinación de un T2 con un I2 para que pueda hablar yo verdaderamente de un rechazo celular. En muchos de estos casos, a veces lo ideal sería poder ver que además el infiltrado inflamatorio sea predominantemente de células T, con una marcación con CD3, para estar seguros que no se trata de un daño de otro tipo. Como resumen, les traigo estas tablas que también pues, me di a la tarea de hacer alguna vez, en las que podemos hablar que los rechazos agudos o activos mediados por células, los criterios morfológicos más importantes es la inflamación intersticial y la tubulitis, mientras que en los rechazos humorales activos o agudos, los criterios más importantes es la glomerulitis, la capilaritis peritubular con presencia de anticuerpos antidonador y o de C4D. Mientras que los rechazos crónicos o predominantemente crónicos de tipo celular responden con fibrosis intersticial, con atrofia tubular, y los humorales predominantemente crónicos responden como glomerulopatía crónica al trasplante o en su defecto con capilaritis, con fibrosis, laminación concéntrica de los capilares peritubulares. Finalmente, y para terminar nuestra plática, la categoría 5, la nefropatía por poliomavirus, que es una categoría que ha adquirido mucha relevancia últimamente, y un consejo es que si uno tiene la herramienta de contar con el marcador, lo ideal es que independientemente del tiempo post-trasplante, se corran simultáneamente los dos anticuerpos, el C4D y el poliomavirus. La razón es que el poliomavirus es una enfermedad que para su diagnóstico requiere un muy buen muestreo, y no solo un muy buen muestreo, a veces requiere que en estadios tempranos o en clases tempranas, donde no hay una carga viral importante y no hay tanta inflamación, tenga uno la fortuna de caer en áreas citopáticas. ¿Por qué? La nefropatía por poliomavirus, voy a mostrar esto, es parchada. Vean cómo hay cilindros que pueden estar mucho más inflamados y otros que en los que prácticamente no encuentro inflamación. Ambos son casos de infección por poliomavirus. Es una enfermedad que se manifiesta en estadios o en etapas tempranas como un daño en parches. Y si yo por cuestión de muestreo tengo una muestra que está limitada o en su defecto tengo una muestra que pues no tuvo la fortuna de caer porque solo se tomó un cilindro en el área inflamada, incluso el anticuerpo puede resultar negativo. Estos son el cambio característico del daño citopático. Núcleos de aspecto o hipercromáticos, núcleos más, que se tiñen más intensamente, inclusiones de aspecto citopático, núcleos granulosos, e incluso estas inclusiones que son modificaciones del vidrio despulido, que es un núcleo claro con un halo de cromatina alrededor. La inclusión característica, que es el aspecto en vidrio despulido de los núcleos. La infección entonces por poliomavirus, como este ejemplo que estamos observando, puede pasar desapercibida totalmente porque no hay inflamación, porque no hay fibrosis y porque prácticamente no hay daño citopático, pero hago marcación y la sorpresa es que algunos núcleos son positivos. O puede manifestarse como un daño inflamatorio terrible, que incluso su diagnóstico diferencial es rechazo, acompañado de muchos detritus o incluso microabscesos intratubulares, como estos que estamos observando aquí, y del daño citopático, que nos permite a nosotros los patólogos fácilmente sospechar infección por poliomavirus. Estamos viendo entonces campos en los que el daño citopático es bastante pues variado. Para nosotros los patólogos, a pesar de que no nos dediquemos al riñón, es sencillo darnos cuenta cuando un paciente tiene daño citopático acentuado. En ocasiones, las inclusiones por poliomavirus pueden alcanzar la parte del polo tubular del glomérulo.
No es una inclusión que afecte directamente a podocitos o a células endoteliales, pero el epitelio tubular del túbulo contornado proximal puede herniarse y dar este aspecto de que la inclusión se encuentra intraglomerular, como se ve aquí. La marcación es necesaria para corroborar el diagnóstico con el marcador SB40 y debe ser una marcación en los núcleos. La última categoría, que no la desglosaremos, es solamente para acordarnos que existe, es la categoría 6, que es todo el daño considerado misceláneo. Desde mi perspectiva, pues es una categoría que pues uno prácticamente muchas veces no la toma en consideración cuando habla de criterios de BAMF, pero desafortunadamente incluye infecciones virales, de otros tipos también, enfermedades linfoproliferativas del trasplante, toxicidad por inhibidores de la calcineurina y muchas otras como son las glomerulopatías recurrentes o de nuevo, que son de mucha importancia para evaluar la disfunción de un injerto. Entonces, sé que es una plática un poco larga y tal vez desde el punto de vista para, especialmente ustedes que son clínicos, un poco tediosa, pero es importante conocerla porque aunque tiene muchas categorías que son netamente técnicas, la combinación de estos criterios es como se integran los diagnósticos más importantes. Pues con esto espero haber terminado en tiempo y no haber sido tan tediosa o haber hecho la plática tan tediosa. Muchas gracias. No, de hecho todo lo contrario. Creo que estuvo muy, muy interesante, muy ágil. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien tiene alguna pregunta de los que están conectados? Yo, Lore, no es tanto una pregunta, la verdad es que, doctora, muchísimas gracias por su Gracias plática. a usted, doctora. Muy, muy interesante. A mí me encanta ver pues la biopsia renal, patología y todo esto. Entonces, bueno, en lo personal lo disfruto mucho, pero sí creo que es una cosa que necesitamos saber, o sea, como clínicos, cirujanos o nefrólogos, tenemos que estar familiarizados con las biopsias, porque en muchas ocasiones, como usted lo menciona, incluso en instituciones, ¿no?, muy grandes y con mucho recurso humano y material, pues no tenemos los elementos necesarios para tener toda la información o dar el mejor tratamiento al paciente. Entonces sí me gustaría, pues, comentarles o recomendarles a todos los fellows que están aquí, tanto de nefro como cirugía, que cuando o sea, le hagan la biopsia a un paciente, sepan que un paciente está, ¿no?, en tratamiento, vayan a ver la biopsia con el patólogo, o sea, acostúmbrense a ir y revisar la biopsia con ellos, porque ustedes les pueden dar datos clínicos, ¿no?, muy importantes, y si en un futuro en su práctica no están con, ¿no?, un patólogo o nefropatólogo de altísimo nivel, pues por lo menos van a poder tener una idea de qué es lo que están viendo, ¿no? Y en su momento, pues ya buscar como ayuda o dirigirle el material a la persona indicada. Entonces sí, de veras los invito a revisar las biopsias de sus pacientes en sus hospitales. Gracias, Pili. Tiene varias felicitaciones también, doctora Soto, aquí en el chat. Ay, muchísimas gracias. La verdad, lo que acaba de comentar la doctora para nosotros es muy cierto. El hecho de que bajen ustedes, bajen como si siempre estuviera el servicio de patología en el sótano, pero no, ya es como costumbre, pero Sí. no en todas las instituciones estén en el sótano. Junto a la lavandería, ¿no? Bueno, es un paréntesis nada más. Es importante la correlación porque al momento de sentarse ustedes a ver en el microscopio la laminilla, como dijo usted, doctora, nos aportan a veces la información que a nosotros nos permite entender o terminar de entender lo que estamos viendo. Entonces, es un trabajo, la nefropatología es un trabajo conjunto entre dos especialidades, toda la parte clínica que tiene que ver con el riñón y la parte histológica para llegar al mejor diagnóstico etiológico, ya sea en riñones nativos o en riñones trasplantados. Toda la razón del mundo, doctor. ¿Algún otro comentario? Ok. Bueno, pues aprovecho también para
para dar los anuncios parroquiales del curso. Tenemos para los que están participando en las sesiones de forma continua y están interesados en obtener la constancia al final del curso, tenemos todavía este mes de marzo para que envíen sus documentos. Están ya las bases en el Facebook y si no, pues también por vía WhatsApp pueden hacer las preguntas para que puedan obtener su constancia al final. Para todos los que están interesados y recordarles que esta es una constancia con validez por la UNAM. Y bueno, si ya no hay más, nuevamente le agradezco mucho, doctora Soto, que nos haya vuelto a apoyar aquí en las sesiones y pues esperemos seguirla teniendo por aquí más adelante. Muchas gracias, doctora, de verdad, agradezco la invitación. Que tengan excelente noche. Gracias, igualmente. Hasta luego.